Javier Esparza, portavoz parlamentario de Navarra Suma, gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo quería saber qué tal está, cómo ha llevado todo este confinamiento. Pues bien, pues la verdad que en casa, preocupado por la gente mayor que tienes alrededor, mis padres, mis cuñados, pero bueno, bien. La verdad que pues yo creo que con responsabilidad, como lo ha hecho la inmensa mayoría de la gente. Y ya también, bueno, conforme se iban acercando, se iban dando pasitos, pues la verdad que con ganas de tener una presencia y una vida más normal, que yo creo que es lo que queremos todos. El Parlamento de Navarra no ha parado su actividad, ustedes no han dejado de trabajar, eso sí, se ha tenido que adaptar un poco las condiciones. ¿Cómo ha sido trabajar un poco en estas nuevas circunstancias? Bueno, pues hemos tenido, la verdad que bastante trabajo, hemos trabajado telemáticamente, también hemos tenido plenos presenciales, actividad presencial en el Parlamento. Claro, yo soy el portavoz, por tanto, bueno, pues la carga de trabajo quizás ha sido, bueno, pues incluso mayor, porque se podía repartir menos, porque la presencia la tenías que dar en primera persona. Por lo tanto, bueno, desde ese punto de vista se ha trabajado bien y bueno, pues esa ha sido la actividad. ¿Han echado algo de menos o han tenido todas las facilidades para...? No, telemáticamente hemos hecho bastantes reuniones, sobre todo al principio, y luego ya pasamos, conforme ya se podía, bueno, pues a reuniones presenciales, a plenos en el Parlamento para intentar encontrar soluciones a una crisis sanitaria y económica y social que tenemos por delante. Y bueno, la verdad que desde el punto de vista de los recursos de los medios hemos encontrado lo necesario. Y en ese sentido, ¿cómo valora el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de todo este confinamiento aquí en el Parlamento de cara a la ciudadanía navarra? Bueno, hombre, seguramente todos hubiéramos querido que se tomaran otras medidas. Seguramente desde el punto de vista de la crisis sanitaria, pues nosotros hemos echado en falta liderazgo por parte del Gobierno, hemos